Alemania es el motor de la zona euro desde prácticamente el año 1980, después de la reunificación. Como podéis observar en este gráfico, el peso de la economía alemana dentro del conjunto de Europa es muy grande, casi un 25%. Seguido por un 17% de Francia. Más o menos Reino Unido representaba un 16% antes de abandonar la Unión Europea. Y el tercer país que más pesa, como veis, es Italia, con un 12%. La economía alemana, que ha sido el motor que de alguna manera ha sustentado el crecimiento económico en Europa, liderando la solución a todas las crisis que han surgido durante las últimas décadas, está en este momento atravesando por un momento muy complicado desde el punto de vista económico. Los últimos datos que hemos conocido muestran 2 trimestres consecutivos con PIB negativo del menos 0,5 y menos 0,3%, lo cual sitúa ya el crecimiento interanual en Alemania en tasas negativas del menos 0,5%. El problema tiene una triple raíz. Por un lado, décadas de políticas energéticas erróneas, sustitución del sector de automoción, donde el motor de combustible cada vez tiene menos peso en favor de la electrificación de este sector, y una lenta transición a las nuevas tecnologías. Las propias previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional es que la economía alemana va a crecer la que menos de todos los países que componen el G7, y da una idea de los problemas estructurales que atraviesa la locomotora europea. Si miramos al problema energético, nos vamos a encontrar con que la energía asequible es una condición previa, clave para la competitividad industrial. Y antes incluso de la crisis energética que se desató con la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones que impusieron los países del G7, Alemania ya soportaba unos costes de electricidad más altos que el resto de Europa. Como se puede observar en esta gráfica, comparativamente el coste de gas natural y de electricidad de Alemania respecto a otros países del G7 era mucho más alto, en muchos casos incluso duplicando ese coste, y el cierre de las últimas centrales nucleares, así como el compromiso de eliminar el uso del carbón, junto a la poca eficiencia que tienen las renovables. No hay que olvidar que Alemania carece de una amplia costa y además adolece de una cantidad de sol como el que tenemos en el sur de Europa, pues complican el futuro energético aún más. Y de ahí que Alemania quiera hacer una gran apuesta por el hidrógeno, lo cual supone una infraestructura y un cambio de modelo energético que probablemente va a llevar muchos años poder implementarse, y se duda de la efectividad del hidrógeno, aunque algunos países ya están apostando por él. Por otro lado, está perdiendo el pulso dentro de lo que es el campo de la innovación tecnológica. Alemania siempre ha tenido un papel preponderante en investigación y desarrollo, y de hecho es el cuarto país liderando en este aspecto, por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Pero gran parte de ese poder de innovación está integrado en industrias que están ya muy bien establecidas. Dos pilares de este ejemplo serían Siemens y Volkswagen, pero la cantidad de nuevas empresas pequeñas que desarrollan nuevas tecnologías está disminuyendo, a diferencia de lo que pasa con otros países de las economías más desarrolladas. Como podéis ver, los 5 campos donde sobresale Alemania tienen un peso muy importante: el transporte y también la maquinaria eléctrica y aparatos, así como el sector energético. Quitando eso, la innovación es mucho menor, y los problemas a los que se acude cuando se intenta explicar el por qué está perdiendo efectividad en este campo, o liderazgo en el campo de investigación y desarrollo Alemania, se habla de un exceso de burocracia, la aversión cultural al riesgo de los alemanes, problemas con financiación, problemas con la formación. Según algunas estadísticas, Alemania no tiene ni una sola universidad, por ejemplo, entre el top 25 a nivel mundial. También hay que hablar de la metamorfosis que está sufriendo el propio sector de la automoción. En el caso de BYD, que es una compañía china de las más que muestran mayor liderazgo ahora mismo en lo que son los vehículos eléctricos, ha comenzado incluso a adelantar a Volkswagen como marca de automóviles más vendidas en China durante el último trimestre. Estas compañías como BYD cada vez tienen un mejor acabado en sus automóviles, mayor autonomía, mejor conectividad. El coste de los modelos eléctricos chinos llega a ser a veces hasta 1/3 más barato que el de los vehículos alemanes. Y no olvidemos que Alemania es un país muy rico, pero gracias a que ha mantenido siempre un sector manufacturero que les permitía proporcionar trabajos de lo que llamamos cuello azul,
que estaban muy bien pagados. Por tanto, como veis, el factor industrial dentro de Alemania pesa mucho más que en otros países del G7 y es un factor o un sector que ahora mismo está sufriendo mucho y está mostrando una clara desaceleración económica. El sistema financiero alemán, por otro lado, tiene un peso que no corresponde con el de una potencia económica como representa el país, y basta con mirar la evolución de los dos grandes bancos alemanes, tanto Commerzbank como Deutsche Bank, para descubrir que el comportamiento durante la última década ha sido muy malo y la capitalización agregada de estos dos bancos ni siquiera es una décima parte de lo que capitaliza el principal banco de Estados Unidos, que es JP Morgan. Por otro lado, el sector manufacturero alemán depende mucho de China en un momento en el que estamos abandonando la globalización y estamos tendiendo hacia un proteccionismo multilateral. Como se puede observar en esta otra gráfica de Bloomberg, China representa el socio comercial más importante para Alemania, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones, y esa dependencia podría representar un gran problema teniendo en cuenta cómo se está dividiendo el mundo en dos grandes facciones, una que respeta lo que hace Rusia y otra que está sancionando de forma clara con medidas económicas y financieras a Putin. Por tanto, la situación, al menos en el corto plazo, perjudica claramente la posición que tiene Alemania en el comercio internacional. Por último, debemos pensar que muchos de los problemas que Alemania afronta en este momento requieren de inversiones muy importantes en infraestructuras, y estas inversiones son de largo plazo y por tanto requieren de un consenso político lo más amplio posible. Si bien es cierto que Alemania hace unos años era un país dominado por tan solo dos partidos, ahora está muy fragmentado, como podemos ver en esta intención de voto, donde el consenso político es más complejo, donde las batallas por determinados factores económicos se vuelve más duro, y por tanto va a ser difícil que haya consenso claro para acometer estas reformas estructurales que son tan necesarias para devolver a Alemania al papel preponderante que tenía como economía fuerte dentro de la Unión Europea. Como veis, la situación que atraviesa Alemania en este momento no es buena desde el punto de vista económico, pero más allá del corto plazo, Alemania se enfrenta a una serie de dificultades que no van a ser fáciles de solventar y que podría hacer que la primera potencia económica dentro de la zona euro vaya perdiendo relevancia a lo largo de los próximos años, lo cual representa lógicamente un problema para la propia zona euro en sí misma.